se hunde el precio cuando se hunde la demanda de atesoramiento de Bitcoin. Lógicamente. ¿Vale? Es que no es que el precio se mantenga después de que se haya hundido la demanda, es que va parejo, por tanto yo no hablaría de burbuja, pero bueno. Es una cuestión de definiciones. Sí, sí. Sí, es curioso, es que las definiciones son muy importantes y por eso merece la pena tener cuidado con ellas y tratar de evitar lo máximo posible lo que es la neolengua creativa que utilizan algunas nuevas formas de comunicación, ¿no? Entonces, yo soy un fan de la Real Academia Española de la Lengua por aquello de que el idioma lo construimos entre todos y se establece por consenso, que es lo que decía Franklin, por otro lado, sobre el dinero. Por favor, calma allá abajo. Sale Martín, en un artículo de réplica al compañero Juan Ramón, decía que bueno, que sí, que obviamente sí que es una burbuja y que él creía que el valor real de los sudoku estos era tendente a cero desde el momento en que no servía para nada aparte de para gastar recursos, salvo que alguien quisiera de buena fe aceptarlos para cualquier otra cosa, ¿eh? Y hay un detalle muy importante que ha apuntado Félix, y es que me parece fundamental. Baja la demanda porque baja, o sea, baja el precio porque baja la demanda, baja el precio porque baja la demanda. En un artículo de réplica que hacía Juan Ramón a Sally Martí decía que, hombre, esto se da porque no ha habido nadie más que haya entrado a comprar Bitcoin como forma de inversión a largo plazo. Como había un montón de especuladores, pues es por lo que se dan este tipo de altibajos. Si hubiera habido gente que hubiese entrado a comprar esos Bitcoin para mantenerlos a largo plazo, ¿les suenan los argumentos a los que daba el Foro Filatélico en su momento? No, pero los sellos no tienen ningún valor fundamental y ahí, si más gente entra en la red se revaloriza. Por tanto, el valor fundamental de Bitcoin es endógeno a la cantidad de gente que lo tiene. En el Foro Filatélico no, porque el Foro Filatélico no proporciona ningún rendimiento. El rendimiento de Bitcoin es que tú lo puedas endosar a otra gente, y si más gente lo acepta y más gente lo atesora, obviamente lo puedes endosar a más gente. Por tanto, de todas formas, el argumento de Sally Martín es válido si él asume efectivamente que el valor fundamental es cero. Entonces, si cualquier valor es una burbuja. Por eso no entiendo cómo puedes decir que está Bitcoin en burbuja, pero bueno. Yo creo que es más que evidente que Bitcoin sí tiene una utilidad, y es una utilidad como medio de pago. Con lo cual, es absurdo decir que Bitcoin a cualquier precio es una burbuja. Eso es no entender que es Bitcoin. Bueno, los sellos tienen una utilidad, sirven como medio de marcar. Claro, pero el precio era muy superior a esa utilidad. Lo que yo digo es que la utilidad de Bitcoin sube con el tamaño de la red. Bueno, yo veo que aquí hay gente de todas las edades, pero me gustaría decir que es que Internet lleva años clamando por algo que cumpla las funciones que cumple Bitcoin, por una forma de mandar dinero de un lado al otro del mundo sin comisiones, por una forma de hacer micropagos gratuitos, por una forma de que el dinero sea como el correo electrónico, igual de útil e igual de fácil de usar. Eso da un valor mínimo fundamental a Bitcoin hasta que surja algo mejor. Pero a mí no me asusta hablar de burbuja porque es que creo que la gente tiene que tener mucho cuidado. Yo creo que Bitcoin es la moneda del futuro, no del presente. Y a lo mejor tarda 10 años. ¿Quién usaba Twitter hace 20 años? ¿Quién usaba el correo electrónico hace 30 años? Nadie, poquísima gente. Entonces, a esto le queda mucho que crecer y yo, por favor, no le digo a nadie que meta sus ahorros aquí. Le digo a todo el mundo que lo conozca, que vea cómo funciona y que vea cómo va a revolucionar el mundo, y por supuesto, si tiene que comprar algo por internet, que lo pruebe. Pero vamos, nada más lejos de mi intención de promocionar algo como si esto fuese Foro Filatélico o cualquier otra cosa de este tipo. Esto va a tardar años en madurar. Ahora mismo está creciendo mucho. Por ejemplo, el otro día, ayer anunciaron que una red de 50.000 tiendas en Estados Unidos ha empezado a aceptar bitcoins en todos sus establecimientos, y noticias de estas van a llegar todos los días, pero no hay prisa. Lo bueno es que esté ahí, que siga creciendo y que nos dé una alternativa cuando el dinero que usamos ahora mismo acabe de colapsar. Esto es tan clamoroso como que tú aún podrías pensarse que tienes intereses espurios porque tienes bitcoins. Yo es que ni tengo ni creo que vaya a tener el futuro previsible, por tanto me da absolutamente igual lo que haga la cotización. Yo simplemente estaba analizando lo que sucedía y advirtiendo a la gente de que era algo bastante peligroso, porque no me vale la definición de burbuja que asume que efectivamente el valor fundamental de Bitcoin es cero, que era al final el tema de discusión. Pero Ray, es que hablábamos de la solidaridad. Yo he regalado más bitcoins de los que tengo. Sí, solo te digo eso. De hecho, me suena un intercambio a José Luis del que creo que se habrá lucrado bastante. Bueno,
Vamos a continuar con las preguntas. Bueno, viene una persona por allí, por el centro, precisamente tú, sí. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo crees que le va a afectar a Bitcoin cuando los estados empiecen a meter la mano y a intentar regularlo? Hace 2 días ha salido que Estados Unidos ya había pensado en empezar a regular las transacciones. Y la segunda es, ¿cómo crees que le afectará a Bitcoin el hecho de que en la propia tecnología cada una de las transacciones es transmitida a todos y cada uno de los nodos cuando el número de transacciones se multiplique por 1000? ¿Desde el punto de vista tecnológico o...? Desde el punto de vista tecnológico, porque ahora mismo si te descargas el wallet, lo tienes en tu... Son 7 gigas, sí, es un problema. O sea, es un problema y... te come toda la CPU durante... De hecho, ese es el mayor problema tecnológico sobre el que discuten los programadores. Está diseñado así. Y hay, bueno, hay una guerra ahí sobre los que quieren que se pueda usar para micropagos y por lo tanto les interesa que se puedan hacer las transacciones con 8 decimales y otros que quieren usarlo más para transacciones grandes, internacionales y quieren que suban las comisiones. Yo creo que va en camino de solucionarlo, pero no está solucionado todavía. La pregunta clave es ¿qué pasa cuando el número de usuarios se multiplique por 100 y por 1000? Ahora mismo iría todo muy lento y todo el ecosistema que hay alrededor de Bitcoin es más susceptible incluso a ese shock de aumento de demanda que Bitcoin en sí. De hecho, una de las cosas que hizo pinchar la anterior burbuja, aunque Rayo no quiera llamarla así, la reciente burbuja, fue problemas tecnológicos en uno de los principales intercambiadores que no podían con el aumento de tráfico. Sí, porque sufrió un ataque de DOS, pero... Bueno, es difícil saber si es un ataque de DOS o que han entrado 20.000 clientes nuevos. Dijeron ellos, yo no... Dijeron las dos cosas y luego han sufrido varios ataques, pero desde el punto de vista tecnológico a veces es difícil diferenciar a los dos. Si te entra en una página web nueva de repente 100.000, cuando estás acostumbrado a vender 1.000 al día, se te colapsa la página. Y luego tu primera pregunta era... Los estados, los Estados Unidos... Sí, la gracia de Bitcoin es que sea tan resistente a la censura como BitTorrent y como las páginas de intercambio de archivos descentralizados. Habrá ataques, no lo dudo, y esto está pensado desde el principio para sobrevivirlos. Ahora mismo, salvo Corea del Norte, que tiene un control bastante rígido sobre Internet, creo que no hay ningún país, quizás Cuba, no hay ningún país en el mundo que pueda evitar que entren y salgan y que se usen los bitcoins en ese país, salvo que vayan puerta por puerta arrestando a la gente según sus IPs. Incluso en China, el otro día, el 50% de las descargas del cliente original, del Qt, son en China actualmente, porque el otro día le dieron mucho bombo allí, y China, ya sabes que tiene la gran muralla china en Internet, pues aún así, se puede sobrepasar muy fácilmente. Creo que, bueno, justo por ahí, por el centro, había alguien que quería antes intervenir, precisamente tú, sí. Sí, yo quería preguntarle el tema de la regulación y ya está. Ah, vale, de acuerdo. Bueno, pues Francisco Capella, por favor. Bien. Soy Paco Capella, del Juan de Mariana, de Oma. Una aclaración sobre las pirámides, aparte de la pirámide social de los ricos y los pobres, que no entiendo que estamos haciendo aquí hablando de ella, porque esto es otra cosa. No sé si estáis confundidos que hay una pirámide de liquidez, y entonces el dinero es el bien más líquido, en ese sentido los bancos no producen dinero, porque el dinero sería la moneda de oro o hoy día el billete del Banco Central, y luego hay toda una serie de sustitutos monetarios que se colocan encima de esta base de la pirámide y que es lo que realmente producen los bancos. En ese sentido el sistema monetario se puede hablar de que es piramidal, pero no en el sentido de estafa, para nada. De nuevo es una cuestión de definiciones. ¿Cómo era? Monetaria scriptorum, ¿cómo era? La moneda criptográfica, iba a decir, la moneda según la escuela de Salamanca, la moneda bancaria o los apuntes contables, ¿cómo se decía la tecla? Bueno, sí, Bueno, que se acuerde que lo diga. Depende de qué definición quieras usar de dinero. Si quieres ser tan estricto como Juan Ramón y solo usar la base monetaria, sí, estamos confundiendo la pirámide de Dexter, pero si incluyes los depósitos y las cuentas a la vista como dinero, entonces sí es piramidal Sí, pero sí es piramidal para que veas que no es dinero. nuestro sistema monetario. Pero como cierra el banco, verás si es dinero. Pero que no es piramidal en el sentido que se suele... Un sistema monetario no es lo mismo que un sistema financiero, que puedes hablar de rendimientos falsos y una pirámide Ponzi-Timo. No es lo mismo en el sentido de que una pirámide que simplemente hay cosas que sostienen a otras. Es cierto que el sistema monetario no es tan piramidal
como la seguridad social, por ejemplo, que paga los rendimientos a los antiguos con el dinero de los nuevos. Pero sí es cierto que cuando tienes dinero 100% fiat y cada vez que se crea dinero se crea deuda y esa deuda tiene intereses, hay una necesidad de crear dinero de forma exponencial o si no el sistema se colapsa. Y ahí volvemos al tema de definición de si incluimos los depósitos bancarios como dinero o no. Yo los incluyo, el Banco Central Europeo los incluye, tú y Rayero no los incluís, pero es un tema de definiciones. Si quieres llamar sistema piramidal al sistema financiero en vez del sistema monetario, te lo acepto. No, me preocupa lo que estás diciendo porque es todo lo que dicen en el documental este, que está lleno de... es una locura, el de Money is Debt y Money is Debt segunda parte. Ese documental está mal hecho por todas partes, porque mezcla verdades y falacias de manera que confunde a todo el mundo. Y veo cuando empiezan a hablar eso de que hay que seguir creando cada vez más dinero para pagar la deuda y es imposible por el crecimiento exponencial, todo eso es falso. O sea, para eso te tienes que sentar a entender qué son los sustitutos monetarios, qué es el descalce de plazos, que no se menciona en absoluto en todo ese documental, y no... Pero es que no lo mezcléis, es que no va por ahí. Bitcoin no tiene nada que ver por eso, porque Bitcoin no es un sistema de crédito. Bitcoin es claro un sistema que no. De hecho ya han surgido también copias como Ripple, que sí son sistemas de crédito y que a mí sinceramente me gustan mucho menos precisamente por eso, porque son sistemas de crédito en el que se crea y se cancela el crédito continuamente. Bitcoin, el número de unidades es público, transparente y el ritmo de creación es público, transparente y predecible. Sobre el ritmo de creación, es una característica de Bitcoin. El problema es que no es una característica, es un problema. Es decir, el diseñador, Satoshi, quien fuera, tenía que decidir cómo creo el dinero nuevo. En Ripple lo han creado todo nada más empezar. ¿Y quién se lo ha quedado? Ellos. Vale, lo aceptarás. Por eso yo no me fío. Es una estrategia posible. Es una estrategia posible. El problema es que el sistema que ha escogido Satoshi tiene un problema. Cuando se alcance el estado final estacionario será estupendo, salvo el tema discutible que nos llevaría para largo de una suave deflación. El problema es que ha diseñado para que funcione bien entonces, aunque entonces habrá un problema, y es quién pagará los mineros. Y el sistema está muy bien diseñado ahora para que los mineros reciben una compensa, pero la producción es tan rígida que cualquier shock de demanda, cualquier alteración de demanda, hace variar el valor de forma brutal. Esto no es una burbuja, esto lo que es un sistema brutalmente volátil. Pero, Paco, la volatilidad viene por, como tú dices, la volatilidad de la demanda. Ahora que hay 2 millones de usuarios y la mitad han llegado este año, evidentemente es una demanda muy volátil y hay mucha especulación, que nadie se lleva engaño y los especuladores siempre van a ser mucho más volátiles en su demanda que los usuarios. Pero es que me estás hablando del año 2140, cuando el ritmo de creación llega casi a cero. Para entonces, o Bitcoin no existirá, será un experimento fallido, o tendrá 300 millones de usuarios y esos 300 millones de usuarios habrá pues un 5% que sean especuladores y el resto serán usuarios y eso será una demanda muy estable. Y te pongo, por no irnos al siglo que viene, dentro de 10 años, vuelvo a lo mismo, o Bitcoin habrá hecho lo que Facebook y habrá pasado de un par de millones de usuarios a 1000 millones de usuarios, y entonces habrá un 90% de demanda que sea muy estable, o habrá sido sustituido por algo mejor en esta revolución que estamos viendo con miles de criptomonedas y no estará en ninguna parte. Entonces, por eso vuelvo a decir que nadie meta sus ahorros ahí, pero que lo conozcan porque es que está cambiando el mundo. Bueno, a mí me gustaría comentar al respecto de esto que dices, que es muy interesante. Señores, es cierto que hace 10 años nadie utilizaba Twitter, por ejemplo, y ahora sí. La pregunta es, ¿alguien ha perdido una parte importante de su ahorro en Twitter? Porque el Bitcoin sí, lo podéis ver en foro. Sobre todo después de esta última que fue espectacular, ¿no? Así que, como dice Feli, tengan cuidado porque los especuladores nunca pierden dinero. Eso por definición es mentira. Bueno, de todas formas, un momento, señor. Antes de que salte rayo, en Twitter, que yo sepa no perder dinero nadie, pero sí sé que en miles de empresas de .com muchísima gente ha perdido dinero. Lo que pasa es que como la mayoría del capital inicial siempre es capital privado, no nos enteramos. En cambio, cuando salen a bolsa sí nos enteramos, y cuando salen a bolsa ya suelen estar bastante maduritas. Bitcoin ha estado 100% abierto al público
desde sus inicios, y en ese sentido es mucho más democrático y mucho más abierto a la participación general que cualquier empresa que esté en bolsa. Antonio, ¿tú crees que los especuladores estabilizan o desestabilizan los precios? Permitidme que matice esta frase que quizá haya sido muy atrevida. Vámonos a la crisis de los tulipanes. Imagino que os resultará vagamente familiar. Los principales beneficiados de la escalada de precios y de la burbuja de los tulipanes eran los que más información tenían del mercado. Fueron los primeros que notaron que la demanda empezaba a decaer, fueron los que se deshicieron rápidamente de todo el stock que pudieron y se largaron con toda la pasta que habían hecho, dejando a todos los pequeños operadores, pequeños inversionistas, que yo no los consideraría especuladores, un poco ingenuos, o sea, un poco ingenuos puede, pero no especuladores, dejándolos vendidos con un montón de macetas. Vale, Antonio, tú defines especulador como el que siempre gana. Y el que entra en un mercado y pierde no es especulador. No, ahí tienes a Bravo, ¿no? Que también perdió. Lo que pasa es que se perdió por otra historia, pero perdió su libertad. Es que hay muchas formas de perder, además de dinero. Me parece que quería hacer una pregunta. Yo soy de la opinión que no va a triunfar el Bitcoin, por una sencilla razón, es que no veo la forma por la cual puede ser depósito de valor. Las otras unidades, o sea, las otras características de un dinero normal sí puede cumplirlas, pero el depósito de valor no lo veo por ninguna parte. Es que eso será lo último. Bitcoin ya es un medio de pago, vamos, inigualable. De hecho, si tú no quieres tener ningún riesgo en bitcoins, tú puedes cobrarlos y hay empresas que te lo convierten inmediatamente en tu moneda local y los tienes durante un microsegundo. Ya es una unidad de cuenta para los frikis de bitcoin, para la comunidad, te lo digo, usan el bitcoin como unidad de cuenta, ya les da igual lo que valgan. Depósito de valor es muy difícil que lo sea todavía, lo será. Si llega a triunfar, lo será a largo plazo, pero eso será lo último. El oro tiene 6.000 años de historia, el euro es adolescente, el Bitcoin tiene 3 años, 4 años si contamos desde que se empezaron los programas. Es pedirle peras al olmo. Ahora es altamente especulativo. A mí me parece que cualquiera que sea inversor en empresas de .com y le interese ese sector no puede perderlo de vista, pero no es para el rentista, desde luego. Ojalá lo sea en un futuro, pero ahora desde luego que no. Perdón, que no he contestado tu pregunta. Puede que sea, yo creo que tiene una buena oportunidad de convertirse en depósito de valor a largo plazo, pero desde luego no me apostaría estar la camisa ahí, desde luego que no. Juan Ramón, tú te tienes que marchar ahora, no sé si querías decir alguna cosita más. No, bueno, sobre Bitcoin no, simplemente agradeceros la invitación de nuevo y animaros a todos, bueno, no sé si os debería animar o desanimar porque mañana vamos a tener un problema, pero bueno, mañana en el Instituto Juan de Mariana pues organizamos una conferencia con Daniel Lacalle. Estáis todos invitados a las 8. Es una conferencia gratuita por aquello de que Juan de Mariana también promovía la solidaridad y la apertura sin necesidad de cobrar. Y predicamos desde luego con el ejemplo, ofreciendo todos los sábados una conferencia gratuita. También este sábado, ya os digo, con Daniel Lacalle. Pues, bueno, muchas gracias Antonio y muchas gracias a ti. Que es una invitación muy interesante. Animo a todo el mundo a ir a esa presentación, esa charla, debate sobre el libro de Daniel Lacalle, que sin duda será muy instructiva. Y sí que me gustaría recordar, por aquello de que yo no soy economista, yo estudio historia, que el libro se llama Nosotros los mercados y por qué somos imprescindibles. Y para los aficionados a la historia hay un montón de sacerdotes del Alto Egipto que adoraban a Tot y a Osiris, que también se consideraban imprescindibles y ya no existen. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, tú, por ejemplo. Sí, yo simplemente habéis hablado de Bitcoin, que la utilidad evidente tiene de micropagos y de pagos, ¿de acuerdo? No sé si veis una utilidad también como refugio fiscal, ¿vale? Porque se ha hablado de las bondades de Bitcoin y tal, y yo creo que este es un aspecto a lo mejor que no
Aspira a ser eso en un futuro, todavía no. Si lo de Chile, por ejemplo, si hubiese pasado cuando Bitcoin tuviese 100 millones de usuarios, los chipriotas se habrían reído del corralito. Bueno, los que pudiesen haber reírse del corralito gracias a Bitcoin, ahora es demasiado pronto. Yo quiero añadir algo con respecto a este tipo de historias. Cuando hablamos de un refugio fiscal, ¿a quién benefician los refugios fiscales? Y me explico. Hay una... No, que va. Al tendero de Medina no lo beneficia. Señores, vamos a distinguir lo que son mitos de lo que son hechos. El hecho es que no conozco a ningún electricista con una cuenta en Caimán. Y conozco a un montón de altos negociantes con cuentas en Caimán. Eso significa que la idea esa de Milton Friedman de que no habría paraísos fiscales si no hubiera refugios fiscales tiene que ser, o sea, infiernos fiscales, hay que acotarla porque tanto los infiernos como los refugios solo se utiliza cierto tipo de gente. La gente, el común de los mortales, el 80% de la población, no. Perdón, ese es otro ejemplo de cómo nuestro actual sistema financiero está cargado de privilegios. Es verdad que una cuenta en Suiza no se la puede abrir cualquiera, pero una cuenta en Bitcoin o en otra criptomoneda sí se la puede abrir cualquiera. Va a democratizar mucho. En realidad no, se la podrán comprar los que tengan el mejor ordenador. No, pero te quería contestar, justamente no es Bitcoin, es el refugio fiscal para todo el mundo. Pero es que el reajuste fiscal para todo el mundo no es para todo el mundo desde el momento en que un presidente de banco evade impuestos por valor de, pongamos, 100 millones de euros y, sí, o más, y yo que estudio historia, pues a lo mejor digo, los chicles que compré ayer no los voy a meter en la declaración de la renta porque me parece incómodo estar buscando la factura. No estamos hablando de juegos realmente igualitarios, estamos hablando de que el que quiere escaquearse tiene una herramienta de manual. Ahora, ustedes piensen hasta qué punto eso éticamente es cuestionable o no. Juan de Mariana estaría en contra. Hombre, pero vamos a ser un segundito nada más. Vamos a ser un poco realistas. Estamos en España. Todo el mundo sabe que el electricista de la esquina, si no quiere pagar IVA, no lo paga. Eso es lo que los bancos están intentando. Eso es lo que los bancos quieren que deje de pasar eliminando el dinero físico. Me parece que el electricista de la esquina no ha sido amnistiado fiscalmente y eso indica muy bien quién se beneficia de este tipo de chilenos. Pero gracias a Bitcoin podría amnistiarse el mismo fiscalmente. Bueno, si consideras que necesita amnistiarte, puede. Si consideras que es una forma de redistribución de riqueza por solidaridad, no estoy hablando de redistribución, estoy hablando de refugio fiscal. De la gente, de protección de su propia riqueza. La redistribución. Eso es algo. En realidad, visto, si os vais a un artículo de Le Monde del 16 de abril del 2013, hay una frase fantástica que dice así: el valor del Bitcoin se basa en lo que las partes quieren dar. Por lo tanto, en esta zona los cazadores y las palomas compiten. Desde mediados de marzo, el valor de Bitcoin se incrementa desde 45 hasta $250 para caer de nuevo a $72. Las palomas han comprado sus Bitcoin a 250 y en un par de días han perdido 2/3 de su desarrollo. Perdona la traducción porque mi francés no es fluido. Y ahora he empezado a pensar en a quién beneficia este tipo de cosas. Pero eso lo decían también cuando estaba a $34. Y también ganó de cuarto. Vamos a... Ahora resulta que esas palomas tenían razón. Perdón, que a nadie le obliga. Vamos a respetar, por favor, los turnos de palabra. Por favor, que creo que todo el mundo quiere intervenir y está genial, pero vamos a respetar los turnos de preguntas. ¿De acuerdo? Ocurrido libremente, ¿qué tienes que objetar? Nada, si concurres libremente, no tienes nada que objetar. Si has perdido tu dinero, te jodes. ¿Está? Creo que a tu lado, ¿tú querías comentar algo? Un comentario que puede ser un poco tontería. Los estados, al igual que regular el Bitcoin, alguno podría intentar desregularlo, como puede ser China. Yo he escuchado por internet que China ha puesto buenos ojos en el Bitcoin. No sé si es verdad, es mentira, es una estupidez, no lo sé. Pero quiero decir, si a China le diese por liberalizar su moneda inspirándose en el Bitcoin, podría ser beneficioso, al igual que regulándolo. O sea, desde luego, un
pequeño estado o un gran estado podría intentar crear una nueva moneda, pensando que estamos en el siglo XXI y que los papelitos y los apuntes contables en los bancos son una cosa un poco anticuada. Podrían crear una nueva moneda basada en un esquema parecido al Bitcoin o incluso adoptar Bitcoin. Puede pasar, yo no lo sé, y por experiencia sé que suelen ir bastante detrás en la adopción tecnológica, pero bueno, quién sabe. En cuanto al tema de China, sinceramente, hay muchísima especulación en ambos sentidos con esas cosas. Lo único que yo sé sobre eso es que ha salido en la televisión china, pero también ha salido en TV1 y no por eso significa que el gobierno esté dándole su bendición. La gente ve algo y luego lo interpreta como quiere. Diego de la Cruz, ¿querías hacer una intervención? Yo quería haceros recordar lo que está ocurriendo ahora mismo en Argentina. Es un ejemplo de los países donde efectivamente tenemos... La teoría está muy bien, a mí me encanta la batalla de las ideas, aquí hemos tenido una muy buena. Ahora mismo en Argentina, la gente que está acostumbrada a sufrir el tipo de represión monetaria, que nosotros aquí realmente no sufrimos de manera tan directa, es decir, sufrimos la inflación, sufrimos la manipulación de la moneda de una manera mucho más light de lo que sufre un argentino, que tiene que pagar, que ve una inflación del 30% año a año, que tiene que pagar unos controles cada vez que intenta sacar su dinero, su hard-earned money, ¿no? El dinero que tanto le ha costado ganar, y cada vez que lo intenta sacar del país para viajar, para ahorrarlo y que no se le destroce todo ese fruto de su trabajo, está apoyándose ese trabajador que es humilde por naturaleza. En Argentina se está apoyando en el Bitcoin. Creo que es importante tener en cuenta esto porque al fin y al cabo, ya que estamos hablando de refugios, el Bitcoin sí puede actuar como un refugio en ese sentido. En la medida en la cual estamos estableciendo algo que de manera parecida a lo que viene siendo un correo electrónico, supone un intercambio bidireccional entre, en este caso, por ejemplo, yo podría estar enviando el dinero a la persona con la que me voy a encontrar fuera del país, al punto donde yo lo quiero recoger o directamente comprarlo fuera en el mercado secundario. A lo que me refiero en definitiva es que las ideas que se han expuesto aquí son todas yo creo muy interesantes, muy sugerentes. Creo que a Bitcoin le falta demostrar y tiene la fortaleza de que es una organización descentralizada, por lo tanto no tiene a un portavoz que pueda demostrarlo claramente, pero creo que la asignatura pendiente es dejar fuera toda sospecha el hecho de que esto pueda ser un negocio o una estafa piramidal o estas cuestiones, pero creo que es interesante ante todo, y la reflexión que nos tenemos que llevar es que para bien y para mal esto es un acto voluntario en el cual se participa de manera voluntaria, en el cual no existe coacción ni violencia y en el cual el éxito o el fracaso, que son los dos temas que se han puesto, o el escepticismo en el caso de Juan Ramón, va a quedar resuelto siempre dentro de un marco de libertad, que eso es lo que importa. Esa era mi más que una reflexión, pero me parece muy interesante tu reflexión, me gustaría matizarla con un par de detalles. En primer lugar, párense a pensar en quiénes eran los que montaron el circo en Argentina, porque a lo mejor tienen responsabilidad de cierto tipo. En segundo lugar, me parece que la represión monetaria argentina es interesante, pero la represión a secas de Videla, tratando de fomentar cierto tipo de dictaduras liberales, entre comillas, si es que alguien entiende eso, y son sus palabras, de Videla, no mías, son mucho más interesantes. Y la gente... Perdón, acabo y ahora si quieres me replica. Me parece que esa represión es importante. Me parece que los consentimientos libremente otorgados tienen sentido en igualdad de condiciones. Desde el momento en que tú tienes más información que yo, mi libertad está mermada por la asimetría que hay entre tu posición y la mía, que la tuya es de privilegio. Y me parece que lo que está haciendo a los trabajadores de verdad, a los curritos de calle, al electricista de la esquina, defenderse en este tipo de entornos tan hostiles como es el de Argentina, por ejemplo, son los tipos de cooperativas autogestionarias que reflejan a Omi Klein en un documental que se llama La Toma, y que algunas han fracasado y otras como Zenón son punteras y son modelos de gestión empresarial. Me han gustado más. De hecho, si no recuerdo mal, hubo una cooperativa de camioneros que pagaban, tenían unos vales respaldados por lo que tenían en sus almacenes de transporte y salvó a mucha gente en tiempos de la hiperinflación. No, sí, a mí me parece fenomenal todo este tipo de alternativas, me parecen fenomenal. También es verdad que esas no sirven para sacar el dinero del país. Bueno, es que ¿quién tiene interés en sacar una cantidad importante de dinero del país y por qué? Yo que me voy un fin de semana a ver un festival a Londres. Por favor, tenemos el turno para después.
levantáis la mano, yo cojo el turno. Sí, Diego, perdona, que querías... Lo primero que hizo Perón cuando vio las reservas del Banco Central es preguntarse qué hacía allí todo ese oro, y ahí empezó esa fase de inflación que ha tenido Argentina desde entonces. Es una fase que ha sido común a gobiernos peronistas, a gobiernos supuestamente neoliberales, a gobiernos dictatoriales. Esto no es una cuestión de que a mí me guste más o menos la señora que hay ahora en el poder o no. Esto es una cuestión de que la inflación... Pero las madres de Mayo sí que tienen preferencia. Pero las madres de Mayo están ahora mismo dictando la política monetaria. ¿Tiene algo que ver la dictadura de Videla con la política monetaria? Vamos a agendar el vamos. No acabo de entender... Continúa, por favor, continúa. No acabo de entender por qué, cuando estamos haciendo una reflexión muy clara, es decir, tú preguntas quién necesita el Bitcoin en Argentina, quién necesita sacar el dinero. Yo te digo, ¿quién? Mis amigos que me vienen el otro día a visitar y me dicen que pagan un impuesto horroroso para sacar un dinero que se están ganando a duras penas, y eso que le suben el sueldo, son de clase media, no son ningún ricachón. Si le suben el sueldo un 30% y no les sirve absolutamente para nada. ¿Quién lo tiene que sacar? ¿El que sufre esa inflación del 30%? Por supuesto que alguien, la propia Cristina Kirchner lo saca. Lo saca en bolsa, lo tiene en algún refugio fiscal, no recuerdo ahora en cuál. Y no lo ha declarado, porque tenerlo en un refugio fiscal es perfectamente legal si se declara. Pero ya no lo ha declarado, lo ha sacado fuera. Pero no es una cuestión de kirchnerismo, es una cuestión de ayudar a la gente que necesita proteger su dinero. En ese sentido, Argentina nos da una muy buena lección de que la vía del Bitcoin al éxito puede ser esa, la de ayudar a gente que sufre regímenes de represión monetaria mucho más graves de los nuestros por muchos problemas que tengamos con dinero en Europa. Insisto, esos temas que pones encima de la mesa son muy interesantes, pero creo que no son no nos alumbran tanto. A mí me parece que como modelo interesante de gestión que facilita y favorece que la gente se pueda defender de todo el tipo de tropelías y crueldades a las que se han visto sometidas por cierto tipo de oligarquías, Ecuador es paradigmático y ni siquiera tiene moneda propia. Sí, pero ¿qué quieres decir con eso? Porque mi mujer es de Ecuador, conozco el caso perfectamente. Me parece que es mucho mejor. Ecuador es un buen ejemplo. Ecuador es un ejemplo de lo que ocurre cuando tú le quitas a Ecuador la oportunidad a un sátrapa. Sátrapa como lo fue Videla. Sátrapa como lo es la señora Kirchner. De manipular la moneda a su antojo y tenerla un poco más restringida como una moneda que aún así no nos gusta, como es el dólar. Ahí está el resultado. El resultado es que hemos pasado de una inflación en Ecuador del 100% a tasas de inflación que ahora mismo están pues por debajo del 10%. ¿Quién ha ganado ahí? El pobre. El pobre que ahora no tiene... O sea, la tasa de pobreza en Ecuador ahora mismo estaba por encima del 50% antes de la inflación. Está por debajo del 25% ahora. Y no tiene nada que ver con los programas de redistribución, porque esa reducción de la pobreza comenzó en el momento en el que se quitó esa soberanía monetaria en base a darle una moneda un poco menos mala. Hombre, está claro, digo, que la inflación disparada siempre se come a la clase media y al que tiene sus pequeños ahorros se come a todo el mundo. Pero quería decir una cosa, para los argentinos, para los venezolanos, para los ecuatorianos, sigue siendo ahora mucho mejor el dólar como refugio que Bitcoin. Bitcoin es una semillita. Pero ¿qué pasa dentro de 5, 10, 20 años si se hunde el dólar? ¿Qué pasa entonces? Pues por eso estamos pensando en alternativas. Y muchos piensan, bueno, pues se volverá al pasado, volvemos al oro, a unos 6.000 años, ¿por qué no vamos a poder volver? Y otros piensan, bueno, pues vamos a probar algo nuevo y habrá que hacer 100 experimentos. Pero alguna solución hay que encontrar. Paco Capella, me parece que querías decir algo y después, bueno, vamos a... puede entrar una intervención más, después vamos a descansar un poquito y a seguir charlando fuera, que habrá aperitivo y vinos, o sea que... Bueno, Paco, te dejo. Lo que acaba de decir Diego es muy importante. A mí me interesa más el tema de teoría monetaria, pero es que curiosamente algún teórico monetario ya ha dicho el problema de Bitcoin se va a resolver en el tercer mundo. Porque en el primer mundo, tú escoges Bitcoin o no según las alternativas que tengas. Es decir, yo no tengo ninguno y no sé cuándo lo voy a tener, pero es que no lo necesito de momento. Es decir, lo que hay, siendo malo, no es espantoso. En Argentina es espantoso. En otros sitios aún peores de Argentina están aún peor. Entonces, en esos sitios pueden ser los que no teoricen sobre Bitcoin, sino que realmente le den el empujón definitivo y lo popularicen al máximo. Luego, Antonio, has dicho que no eres economista y es que se nota, lo siento.
Has dicho que eres historiador. No, he dicho que estudio historia. Has dicho que no eres economista, sí se nota. Has dicho que estudias historia y los datos que has dado me han parecido muy graciosos. Un 80% de la gente no tiene cuentas en paraísos fiscales. ¿Cómo lo sabes? Y un 20% sí. ¿Tienes esos datos de algún lado? Luego has dicho que los cazadores y palomas, supongo que te refieres a halcones y palomas, los halcones son los que siempre ganan y las palomas son los que siempre pierden. De nuevo, es que tienes información de quién es quién. Si Bitcoin es anónimo, ¿cómo sabes exactamente quién es el que ha ganado y quién es el que ha perdido? Luego, las personas que compraran Bitcoin a 100 y ahora valgan, perdón, a 200 y ahora valgan 100, no han perdido nada. Todavía. Es decir, perderán en el momento en que decidan vender y tal. Pero si Bitcoin llegara a triunfar, yo no he hecho el cálculo porque me da miedo y vergüenza. Pensad los saldos de tesorería que tenéis cada uno. ¿Qué son? 100 euros, 1000 euros, simplemente en saldos puros de tesorería. Multiplicar eso por 1000 millones de usuarios, 5000, 10000. Ahora, dividir eso en el denominador, en el numerador, 21 millones de Bitcoin. Pero, el número que te sale en Bitcoin es tan ridículo que si se llega a eso, yo me pegaré un tiro por no haber invertido hoy. Pero Paco, por favor, me molesta mucho que se diga eso y conozco a varios colegas aficionados a Bitcoin que hacen ese tipo de números. No te aseguro que vayas a llegar naturalmente. Es que la incertidumbre en cuanto a ese resultado es infinita. Entonces, naturalmente. No hay que dar a nadie engaño. O sea, que no ha tomado Twitter ahora tiene 500 millones de usuarios, pero es que hace 10 años había 100 empresas que querían ser Twitter y se lleva una. Por favor, mucha precaución. No, es que tú hablas en teoría siempre, pero no te das cuenta que tiene consecuencias. Bitcoin no es como una empresa que puede fracasar y ser sustituida por otra con relativa facilidad. Bitcoin es como una institución. Las instituciones, una vez se montan y se llega a ellas, tienen unos procesos de realimentación positiva y de inercia espectaculares. Es decir, Litecoin y todos los demás lo tienen crudísimo. Simplemente por el hecho de haber empezado segundos, no van a triunfar. El Esperanto llevan años intentando que triunfe, nunca lo van a conseguir, porque la inercia que tienen los idiomas ya establecidos es enorme. Y acabando por el sistema, Antonio, por las cosas morales. Tus discursos morales, perdona, pero son arbitrarios y son aún peores que los datos económicos y que los datos económicos. Estás como insinuando cosas de Juan de Mariana a gente que sabe de Juan de Mariana bastante más que tú. Bueno. Luego estás insinuando que la gente parece que es malvada o que tú y todos los demás, como tú, quieren salir a mejorar el mundo. Supongo que nosotros queremos salir a empeorarlo o que nos da exactamente igual. Y mira, no, el análisis moralista, si quieres, primero apréndelo y luego enséñalo, pero aquí se trata de hacer un análisis positivo, científico de Bitcoin. Y luego, si no te gusta, di simplemente que no te gusta. Vale, permíteme que te replique. Yo, por supuesto, no dije que fuera economista porque no lo soy. No, has dicho que no lo eres. Sí, no lo soy. Que eso se nota, lo tengo a orgullo. O sea, que no sabes... Especialmente por aquella frase que decía un economista que todo el mundo tiene que estudiar nociones de economía, aunque solo sea para que los economistas no les engañen. Entonces, tú te paras a pensar de qué tipo de gente estamos hablando y quién financia a qué tipo de gente, y a partir de ahí hablamos. Luego, me dices que... ¿Quién financia a qué tipo de gente? Que esto es... Bueno, a los liberales nos deben financiar gente muy mala, ¿no? Y todos somos perversos. Bueno, échale un vistazo. No, por favor, me gustaría terminar. Me gustaría indicar que no tengo ni la más remota idea de quién financia a los liberales. Pero se puede rastrear quién financia el Instituto Cato. ¿El Instituto? Cato. Los Koch, es horrible, ¿verdad? ¿Te has creído todas las tonterías que dicen de ellos? No, las he leído, Pablo, las he leído. No es que las haya creído, porque yo considero que la fe es algo muy personal y yo soy bastante descreído, y por eso algunas de las doctrinas fundamentalmente austríacas, quien le pagó el premio Nobel a Hayek, son bastante interesantes como fe. ¿Quién se lo pagó? Y continuemos. Los datos del 80 y 20 son datos generales de cómo se distribuye el mundo en un montón de atributos. Cualquier cosa. Por supuesto que es una estimación, pero que no es precisa, puede que sea un 75, pero a grandes rasgos y a líneas generales, sin entrar en más detalles, es perfectamente interesante y es perfectamente útil.
como referencia, no como descripción precisa de la realidad, como referencia sobre la que trabajar. Los datos que he dicho sobre halcones y palomas y tal, no son míos, y los cité, son de el periódico Le Monde del mes de abril, y los podéis leer ahí. Como yo dije, a mí no me creáis, cogéis las referencias que os doy y las pensáis. Luego, el tema moralista o no es algo que a mí me puede dar más o menos igual. Yo tengo una idea sobre hasta qué punto este mundo es como es y hasta qué punto qué podemos mejorar. No pretendo imponer mi idea a nadie, pero sí pretendo comentarlas con la gente por dos razones. Es posible que yo les convenza a ellos y es posible que ellos me hagan notar algo que yo no he advertido. Y eso es exactamente lo que hacía Juan de Mariana. Porque es posible que mucha gente sepa mucho más que yo de Juan de Mariana, pero una vez que sabes que era jesuita, hay un montón de elementos comunes a todos los jesuitas que son muy fáciles de conseguir. Desde el momento en que, una vez que sabes que un tipo es místico, hay un montón de cosas muy comunes a todos los místicos de cualquier religión que son muy fáciles de deducir. Y ese hombre era jesuita, y ese hombre hablaba de enseñanza para todos, libre, gratuita. Ese hombre hablaba de muchas cosas como hablaba toda la escuela de los jesuitas de su tiempo, empezando, por supuesto, por evitar que los tiranos tiranicen a la población, sean tiranos públicos o sean tiranos privados. Luego hay otros tipos que hablan de instaurar dictaduras liberales. Yo no sé hasta qué punto ese hombre tiene una moral mucho mejor o mucho peor que la mía. Yo no voy a entrar en eso. Yo creo que al que vive en una dictadura liberal le puede molestar bastante, y ahí están los ejemplos de las Madres de Mayo otra vez. Bueno, creo que esta discusión filosófica la podemos seguir con un sitio que va a ser mejor, ¿no? Precisamente iba a decir eso, que si, bueno, damos lugar a una intervención más, a una pregunta más, y terminamos, porque había una persona que quería sí. Y ya vamos fuera, podemos continuar fuera, en la calle, donde prefiramos. Esta pregunta para Félix. Como sé que es usuario de Bitcoin, me gustaría que hiciera una descripción de la libertad que supone pagar en Bitcoin en contraposición con un pago equivalente en el dinero que hacemos habitualmente. Pues es que es muy sencillo, no le tienes que pedir permiso a nadie, apretas un botón y ya está. No tienes que meter datos, no tienes que pedir permiso a nadie, ya está. Es una relación entre dos personas sin ningún intermediario. Tienes que fiarte de la otra persona, pero ya está, de nadie más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ecologista del Bitcoin, la moneda del futuro, y como portavoz designado por la gente de Bitcoin.org, va a estar firmando ejemplares para quien tenga interés en ello. Y bueno, gracias por haber estado Sí, ¿me dais un minuto para hablar? Venga, sí. Antonio, ¿puedes salir por la puerta atrás? Yo digo que ahora mismo es una alternativa para algunos a No, yo digo que ahora mismo les está ayudando a puentear. Fíjate que no he hablado. Yo me refiero a que ahora mismo es interesante. ¿Tienes te robó el libro? Probablemente, no lo sé porque ya están aquí en Madrid. Tendría que haber llegado por Mis amigos no son ellos. Sí, más